A pesar de que los estudios del sueño, la polisomnografía y los estudios de conducción nerviosa presentan alteraciones, esto no es suficiente para hacer el diagnóstico porque estas mismas alteraciones pueden aparecer en otras enfermedades. O sea, las alteraciones objetivas que encontramos en estos estudios no son exclusivas de la fibromialgia, pueden verse en otras enfermedades. Las pruebas de laboratorio, radiológicas y otras, bueno, pues como decía, se realizan para descartar, no para diagnosticar. Y el diagnóstico de la fibromialgia, como está establecido, tiene tres elementos a tener en cuenta. En primer lugar, el cuadro clínico, que ya hablábamos de ello. Dolores generalizados, hiperalgesia, alodinia, cansancio fácil y extremo, trastornos del sueño, depresión, etcétera, lo que mismo habíamos mencionado ya. La segunda base de este diagnóstico es que no existen enfermedades que expliquen esta causa, estos síntomas y que no sean la fibromialgia. Es decir, tiene un cuadro clínico bien característico, no hay enfermedades que nos digan que pueden ser la causa de estos síntomas y el tercer pilar del diagnóstico son los criterios del Colegio Americano de Reumatología que están muy bien establecidos. Estos criterios elaborados por el Colegio Norteamericano, el Colegio Americano de Reumatología en 1990 tenían en cuenta 18 puntos dolorosos, de los cuales al menos 11 debían ser positivos, es decir, dolorosos. Y además es una historia de dolor generalizado que debía tener por lo menos 3 meses. Pero en el año 2010 se revisaron estos criterios y establecieron nuevos criterios que tienen en cuenta tres aspectos. El índice de dolor generalizado, vamos a ver qué es esto, el índice de severidad de los síntomas y que no se expliquen estos síntomas por ninguna otra causa. Es decir, no debe tener causa, debe tener síntomas. Estos síntomas tienen que estar bien establecidos dentro del índice de severidad y el índice de dolor y entonces así puede hacerse el diagnóstico de fibromialgia. Vamos a verlos. El índice de dolor generalizado tiene en cuenta 19 localizaciones específicas que no son los puntos que anteriormente se tenían en cuenta. Estas 19 localizaciones son áreas topográficas de nuestro cuerpo. Deben haber presentado dolor en las 2 semanas anteriores. O sea, el paciente tiene que decir que hace en esas últimas 2 semanas tuvo dolor en hombro, ya sea derecho o izquierdo, brazo, derecho o izquierdo, antebrazo, derecho o izquierdo, cadera, derecha e izquierda, muslo, derecho e izquierdo, pierna, derecha e izquierda y mandíbula del lado derecho o del lado izquierdo. Un punto para cada una de estas áreas y 5 localizaciones más que son unilaterales. El pecho, el abdomen, la espalda alta, espalda baja y el cuello. Un punto por cada uno. O sea, son 14 localizaciones pares, 7 y 7, 7 a cada lado, más 5 localizaciones que son impares. Y esto hace un total de 19 localizaciones en las cuales el paciente debe haber tenido en algún momento en estas últimas 2 semanas antes de estar en la consulta dolor. El dolor de cabeza no puntea en esta parte de dolor. ¿Por qué? Porque tiene muy pocos músculos y por tanto no es un dolor muy característico de la fibromialgia, sino dolor característico de algunos otros síntomas que aparecen con la fibromialgia y que vamos a hablar de ellos ahora. El índice de severidad de los síntomas tiene en cuenta 4 criterios. 3 de ellos, los siguientes. Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Cansancio, sueño no reparador y síntomas cognitivos, o sea, de conocimiento, etc. Estos 3 síntomas se clasifican en una escala que va desde la ausencia de síntomas. O sea, ¿usted tiene cansancio? No, 0. ¿Usted tiene cansancio? Bueno, un poco de cansancio, 1. O tengo cansancio, pero no siempre. A veces tengo cansancio, a veces no tengo cansancio. Bueno, pues 1 también, ¿no? Tengo cansancio, no es un cansancio extremo, pero tengo un cansancio frecuente. Bueno, pues entonces son 2. Y tengo un cansancio marcado, me cuesta trabajo moverme, me cuesta trabajo levantarme, caminar. Entonces, pues 3. 0 cuando no hay síntomas de cansancio, ni sueño no reparado, ni síntomas cognitivos, ninguno de los tres. O sea, para cada uno de esta escala. 1 cuando esos síntomas son leves o intermitentes. 2 si son moderados o están presentes con mayor frecuencia. Y 3 si los síntomas son severos, los síntomas son graves o si estos síntomas son continuos, o sea, no están de vez en cuando, sino que el paciente siempre tiene este síntoma. Los síntomas somáticos, que es el cuarto elemento a tener en cuenta, se clasifican por una escala diferente. ¿Cuáles son los síntomas somáticos a puntear? Son síntomas que aparecen, que son síntomas del cuerpo, síntomas bien definidos y que son dolor muscular. Ahora no tiene que ver con lo que habíamos hablado anteriormente. Esto es la presencia de dolor muscular, no importa dónde. Síndrome del colon irritable.
trastornos digestivos que son relativamente frecuentes, bueno, pues que consisten en diarrea con frecuencia, etcétera, síndrome del colon irritable, vamos a hablar de ella ahora, fatiga, que no es cansancio, el cansancio es cansancio, la fatiga, pues son episodios donde a la persona le cuesta mucho trabajo caminar, hablar, etcétera, moverse. Problemas de comprensión o de memoria, esa persona pues tiene problemas con memoria, se olvida de las cosas, no entiende bien las cosas, debilidad muscular, dolor de cabeza, que ahora sí aparece dentro de los síntomas somáticos, pero que no dentro de los síntomas dolorosos, calambres en el abdomen, entumecimiento u hormigueo de las extremidades, mareo, insomnio, depresión, estreñimiento, dolor en la parte alta del abdomen, además del dolor que ya hablamos abdominal, náuseas, ansiedad, dolor torácico, visión borrosa, diarrea, boca seca y picazón en cualquier parte del cuerpo, náuseas, ansiedad, diarrea, ya hablamos de ella, pitidos al respirar, lo que se conoce como sibilancia. Personas cuando respira es como el asmático que tiene como un pitido, ¿no? Fenómeno de Raynaud, que es cuando las manos se meten en agua fría, pues cambian de color, se ponen azuladas con rapidez y cuando las saca, pues entonces enrojecen. Son trastornos vasomotores de motilidad de los vasos, urticaria, que es la aparición de ronchas, zumbidos en los oídos, vómitos, acidez de estómago, úlceras en la boca, aftas, pérdida o cambios, trastornos del gusto, tan frecuentes como el COVID, pero bueno, esta persona no es por el COVID, es por la fibromialgia, convulsiones que pueden aparecer en estos casos, ojos secos, respiración entrecortada, no es solamente el pitido, sino que la respiración se corta, pérdida de apetito, ya hablamos de las erupciones, intolerancia al sol, con el sol enseguida se ponen colorados, trastornos auditivos, moretones frecuentes en la piel, lo que se conoce como hematoma, caída del cabello, micción frecuente, es decir, orinan muchas veces, micción dolorosa, cuando están orinando tienen dolor y espasmos vesicales que cortan la que está orinando la persona y se le corta de pronto y después vuelve otra vez a orinar. Se califican como, si hay muchos síntomas, pero si no hay ningún síntoma, disculpen, no hay ningún síntoma, se le da 0. Ninguno de estos que mencionamos ahora, que como ustedes ven son bastantes. Si tienen pocos síntomas, entre 1 y 10 síntomas, bueno, pues se le da 1 de puntuación. Si tienen entre 11 y 24 síntomas, se le da 2 de puntuación. Y si tienen 25 o más síntomas, pues se le da 3 de puntuación. El índice de dolor generalizado puede aportar hasta 19 puntos. El índice de severidad hasta 12. Ahora, ¿cómo se combina esto? Lo primero en diagnóstico es descartar que los síntomas sean causados por otras enfermedades. La persona no puede tener otra enfermedad que nos explique estos síntomas. La fibrositis puede acompañarse de enfermedades de diferentes tipos, pero en caso de que éstas existan, los síntomas de fibrositis se consideran parte de la enfermedad que está acompañando la fibrositis, no parte de la fibrositis. O sea, la fibrositis es un diagnóstico de exclusión. No hay otra enfermedad que pueda explicar los síntomas. No se pueden tener en cuenta estos síntomas para el diagnóstico. ¿Está claro esto? Pues entonces pasamos a ver cuántos síntomas se necesitan para diagnosticar fibromialgia. El índice de dolor generalizado tiene que aportar al menos 7 o más puntos. El índice de severidad tiene que aportar 5 o más puntos. Total, 12 puntos, pero 7 o más tienen que ser de dolor generalizado y 5 o más del índice de severidad. Correcto, 12 puntos por ahí. O que el índice de dolor aporte entre 3 y 6 puntos y el índice de severidad 9 o más puntos. Y esto totalizaría 12 puntos o más. Esto es lo que ve presente el esquema. Yo sé que no es fácil aprender eso, no es para que se lo aprendan, para que tengan una idea de la complejidad del diagnóstico. Y estos síntomas son los síntomas que se utilizan según lo que está aprobado por el Colegio Americano de Reumatología para hacer diagnóstico de fibromialgia. Las enfermedades que pueden causar síntomas parecidos a fibromialgia y confundirse con ellas son principalmente la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, cuidado porque se parece mucho a la fibromialgia, pero hay elementos que permiten hacer el diagnóstico de lupus que no es como en la fibromialgia. En la fibromialgia no hay elementos para hacer el diagnóstico, en el lupus sí hay elementos para hacer el diagnóstico. Polimialgia reumática, igual. Estos son enfermedades que tienen un cuadro clínico muy característico y tienen síntomas y señales muy característicos también. La miositis, que se acompaña de inflamación muscular, la fibromialgia no tiene inflamación muscular. El hipotiroidismo, una enfermedad que muchas veces produce síntomas muy parecidos a los de la fibromialgia, que pueden confundirse con ella, pero que la disminución de la función tiroidea
y el aspecto del paciente en esta situación con una voz gangosa, lenta, cansina, una piel rugosa, fría, que pierde los vellos, bueno, pues ya nos permite diagnosticar un hipotiroidismo que no es una fibromialgia. En un paciente hipotiroideo, los síntomas que aparezcan que se parecen a los de fibromialgia son por el hipotiroidismo, no por la fibromialgia. También se puede encontrar en el hiperparatiroidismo, una hiperfunción de las glándulas paratiroides. Se puede encontrar en las neuropatías de diferentes tipos, tóxicas, etc. Se pueden encontrar en enfermedad celíaca, ya que son menos características, pero se pueden encontrar en pacientes con depresión, pacientes con costocondritis que tienen síntomas muy bien localizados y que permiten hacer bien el diagnóstico, en la hipofosfatemia, algo en lo que nunca pensamos, pero en pacientes con síntomas de este tipo y síntomas generales, síntomas musculares, dolores, etc., debemos hacer una dosificación de fósforo y de calcio para descartar el hiperparatiroidismo y la hipofosfatemia, que son dos entidades que muchas veces se van sin diagnóstico, ¿no? Y cuidado en síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Son manifestaciones no tumorales que acompañan a muchos tumores. Y en estas también puede verse síndromes muy parecidos, síntomas muy parecidos a los síntomas de la fibromialgia. Los hemos visto algunas veces. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta en un paciente que tiene estos síntomas, valorar bien si presenta una neoplasia, porque pueden ser síntomas paraneoplásicos. Además, existen otras causas como infecciones, no infecciosas, etcétera, que pueden cursar con síntomas parecidos a la fibromialgia, no con fibromialgia, con síntomas que se parecen, que recuerde con algunos de los síntomas que pueden ser comunes, porque la fibromialgia tiene síntomas que pueden ser comunes a muchas enfermedades. El tratamiento no cura la enfermedad, pero puede aliviarla e incluye educación al paciente, ejercicio, dieta, terapia conductual, fisioterapia, la medicina tradicional, que para mí es una de las mejores resultados alcanza, y algunos medicamentos. La dieta sin gluten, una dieta especial, mejora a la mayoría de los pacientes, por eso algunos piensan que pudiera estar relacionado el gluten con la aparición de esta enfermedad. Se considera que la enfermedad celíaca, que es un problema digestivo relacionado con el gluten, bueno, pues pudiera ser la causa de esta enfermedad muchas veces. Tenemos personas con una enfermedad celíaca con pocos síntomas y pudiera ser la fibromialgia parte del cuadro de una enfermedad celíaca, pudiera ser consecuencia de los trastornos digestivos causados por la enfermedad celíaca, o más bien de los trastornos digestivos, de los trastornos de absorción de alimentos que están relacionados con la enfermedad celíaca. Pudiera ser. No podemos decir sí, porque no está comprobado, no podemos decir no, porque es una hipótesis abierta. Entre los medicamentos que más se utilizan tenemos los antidepresivos tricíclicos como la metriptilina, con muy buenos resultados, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina y la fluoxetina, que son medicamentos antiinflamatorios que tienen muy buen resultado, medicamentos bloqueadores de la transmisión nerviosa que tienen muy buen resultado en estos casos, y los antidepresivos que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la duloxetina, que tiene buenos resultados también. Se han utilizado medicamentos antiepilépticos como la pregabalina y la gabapentina, que tienen una relación con los canales de calcio a nivel del nervio y por tanto tienen una relación con la transmisión del impulso nervioso. Se han utilizado antiinflamatorios no esteroideos, hormonas esteroideas en parche y muchos otros más. ¿Con qué? Con resultados a veces mejores, a veces más malos, pero generalmente todos ellos tienen buenos resultados. Bueno, mis amigos, terminamos hoy, terminamos el ciclo de dolor. Descansen, buen descanso y muchas gracias por haber estado con nosotros aquí todo este tiempo.